El restaurante, Luna di Mare, brillaba aquella noche como un escenario de película. Las lámparas de cristal lanzaban reflejos dorados sobre las mesas de mármol, los camareros se movían con precisión casi coreográfica, y una melodía de piano acariciaba el aire. Era el tipo de lugar donde la gente iba a ser vista, no solo a cenar. Y Leonardo Muñoz lo sabía perfectamente. Vestido con un traje azul marino a la medida, caminaba con aire triunfante, su reloj de oro asomando apenas bajo el puño de su camisa. A su lado, tomada del brazo, iba Valeria Domínguez, joven, alta, con un vestido rojo que atraía más miradas de las que él mismo podía contar. Su sonrisa era su trofeo, su forma de demostrar que podía tener lo que quisiera, incluso una mujer mucho más joven que él. «Este lugar es precioso», dijo Valeria, admirando el techo abovedado decorado con luces que parecían estrellas. «Solo lo mejor para ti», respondió Leonardo con una sonrisa confiada. No cualquiera consigue una mesa aquí. En realidad, había tenido que hacer llamadas, mover contactos, incluso ofrecer una propina especial al maître para conseguir esa reserva. Pero eso no lo iba a admitir. Le gustaba que ella lo viera como un hombre con poder, con influencia, el tipo de persona a la que nadie le niega nada. El camarero los condujo a una mesa junto al ventanal con vista directa al jardín iluminado. Leonardo le cedió el asiento con una sonrisa de caballero, y Valeria se sentó, cruzando las piernas con la seguridad de quien sabía que estaba siendo observada. «¿Vienes mucho aquí?», preguntó ella mientras el camarero llenaba sus copas con champán. «Cuando tengo a alguien especial que merezca la experiencia», dijo él con voz baja y calculadamente seductora. Ella soltó una pequeña risa y alzó su copa. «Brindemos, entonces». «¿Por qué?», preguntó él, sonriendo. «Por los hombres que saben lo que quieren», dijo ella, mirándolo con picardía. «Y por las mujeres que saben cómo complacerlos», añadió él, tocando su copa contra la de ella. El sonido del cristal resonó como un aplauso discreto a su vanidad. Durante la primera media hora todo transcurrió tal como él lo había planeado. Las miradas de curiosidad de otras mesas, los susurros de reconocimiento, el brillo de los flashes disimulados de los teléfonos. Leonardo disfrutaba de la atención como un actor principal en su propia obra. Se reclinó en su asiento contándole a Valeria historias exageradas sobre sus negocios, sus viajes, sus grandes decisiones. Ella lo escuchaba fascinada, aunque sus ojos se detenían más en su reloj que en sus palabras. «¿Y tu esposa?», preguntó de pronto con un tono inocente pero cargado de intención. Leonardo arqueó una ceja. «Estamos tomando distancia. Las cosas ya no funcionaban». No era del todo mentira. Isabela, su esposa, había dejado de discutirle hacía tiempo. Ya no lo confrontaba por sus llegadas tarde ni por los rumores de infidelidad. Simplemente se había vuelto silenciosa. Y ese silencio que él había tomado como indiferencia, ahora empezaba a parecerle una especie de condena. Pero esa noche no quería pensar en eso. Quería que Valeria lo admirara, que lo deseara. Quería sentirse joven otra vez. Pidieron la cena: carpaccio de res, risotto de trufa y filete al vino tinto. El servicio era impecable, la comida deliciosa, y Leonardo se permitió disfrutar de la sensación de control. Todo parecía perfecto, hasta que el murmullo general del restaurante cambió. Primero fue un leve susurro, luego una serie de cabezas girando hacia la entrada. Los camareros se alinearon como soldados y un silencio respetuoso se extendió por el salón. Las puertas dobles de la cocina se abrieron lentamente y de allí salió un hombre de cabello canoso, con chaqueta blanca y expresión solemne. El chef Matteo Rossi, una leyenda culinaria. «¿Qué sucede?», preguntó Valeria, mirando alrededor. «Debe ser algún famoso», respondió Leonardo, encogiéndose de hombros, aunque en el fondo sintió curiosidad. Pero su expresión de seguridad se desmoronó cuando vio hacia dónde caminaba el chef. No se dirigía hacia ninguna celebridad. No iba a saludar a ningún político o empresario. Iba directo hacia una mesa en la esquina, junto al ventanal opuesto. Leonardo siguió su mirada, y su corazón se detuvo un instante. Allí, sentada con elegancia, estaba Isabela, su esposa. Llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero impecable. Su cabello recogido dejaba ver su cuello largo, y su rostro, aunque sereno, irradiaba una calma y una belleza que él había olvidado que existían.
Frente a ella estaba un niño de unos 6 años riendo mientras acomodaba los cubiertos torpemente, su hijo, Martín. —¿Qué demonios? —susurró Leonardo, paralizado. El chef Mateo se inclinó con respeto ante ella. —Señora Muñoz, es un honor tenerla de nuevo entre nosotros. No sabía que había regresado de París. Isabela sonrió con suavidad. —Gracias, Mateo. Quise traer a mi hijo a cenar su pasta favorita. Él la recordaba. El chef asintió con orgullo. La receta original sigue en el menú gracias a usted, señora. Valeria, confundida, giró hacia Leonardo. Muñoz, tu esposa. Leonardo tragó saliva. Sí, bueno, sí, pero no es lo que parece. Valeria soltó una risa incrédula. Parece que a ella le va mejor sin ti. El comentario le dolió más de lo que quiso admitir. Mientras tanto, el resto del restaurante observaba con discreción. La mujer que él había creído predecible, invisible, ahora era el centro de atención. No solo por su elegancia, sino por la deferencia con la que el mismísimo chef la trataba. El camarero que los atendía volvió con el primer plato, pero Leonardo ya no tenía apetito. Cada movimiento de su esposa lo desconcertaba. No entendía nada. ¿Qué hacía allí? ¿Desde cuando el chef la conocía tan bien? ¿Y qué era eso de que ella había contribuido con una receta? ¿Trabajaste con él?, preguntó al fin cuando el chef se retiró, incapaz de contener su curiosidad. Isabela lo miró con una leve sonrisa que no alcanzó a ser amable. Sí, hace años cuando tú decías que mi pasión por el diseño era solo un pasatiempo caro. Mateo me contrató para rediseñar la carta, los menús y la imagen del restaurante. Pero claro, tú nunca lo notaste. Leonardo sintió un vacío abrirse en el pecho. En su mente recordó las noches en que ella trabajaba frente al computador, y él apenas le prestaba atención. La había dado por sentada. Valeria tomó un sorbo de vino y murmuró, medio en burla, tu esposa tiene buen gusto, y excelentes contactos. El orgullo de Leonardo se quebró. Por primera vez la presencia de Isabela lo hacía sentirse pequeño, expuesto. Ella no había ido allí a enfrentarlo ni a humillarlo. Simplemente estaba siendo ella misma, y eso bastaba para eclipsar todo lo que él creía ser. Durante el resto de la cena, Leonardo apenas habló. Fingió sonreír, pero cada vez que levantaba la vista, veía como el chef personalmente servía los platos de Isabela y se inclinaba ligeramente ante ella. En cambio, su propia mesa parecía haber perdido prioridad. Su ego, tan acostumbrado a la atención, se retorcía silenciosamente. Valeria, harta de la tensión, intentó recuperar el control. ¿Quieres pedir el postre?, preguntó con voz dulce. No tengo hambre, respondió él, sin apartar la vista de Isabela. En ese momento, Isabela levantó la mirada y sus ojos se cruzaron. Fue un instante breve pero poderoso. No había odio en ellos, solo distancia. Una distancia fría, irreversible. Ella sonrió con ternura a su hijo, acarició su cabello, y volvió a centrarse en su cena, como si Leonardo ya no existiera. Esa indiferencia lo golpeó más fuerte que cualquier insulto. El resto del restaurante seguía murmurando. Algunos lo reconocían, el empresario, el magnate inmobiliario, el que salía en las revistas, y la escena se volvía un espectáculo discreto pero evidente. Leonardo podía sentir cómo el rumor se extendía, está aquí con su amante, y su esposa también. Valeria se movió incómoda. Leo, la gente nos mira. Déjalos, dijo él intentando mantener la compostura. Pero sabía que no podía. Por dentro, estaba ardiendo de vergüenza. Había pasado años menospreciando a Isabela, tratándola como una figura decorativa. Ahora, frente a todos, ella se alzaba como alguien más admirada, más respetada. Cuando el postre llegó, Valeria ya no parecía interesada. Leonardo tampoco. Su mente estaba atrapada entre el orgullo y la nostalgia. Recordó su boda, las promesas, las risas en los primeros años, todo lo que había dejado atrás por su propio ego. A medida que la noche avanzaba, la figura de Isabela se volvió una presencia constante en su mente, más poderosa que cualquier vino, cualquier lujo o cualquier amante. Finalmente, Isabela pidió la cuenta. El chef Mateo se acercó una vez más. Por favor, señora, esta casa siempre será suya. No aceptaremos su pago. Isabela sonrió con gratitud. Mateo, siempre tan generoso. Pero quiero pagar. No me gusta deber favores. Como desee, dijo él, inclinándose de nuevo. Leonardo sintió un nudo en la garganta.
Aquella mujer que había subestimado tenía ahora un brillo que él no podía tocar. Y mientras ella se levantaba con su hijo, los demás comensales la seguían con la mirada, admirando su elegancia serena. Valeria murmuró, sin poder evitarlo, parece una reina. Leonardo la observó marcharse, y por primera vez en mucho tiempo sintió que el silencio que quedaba tras ella era más doloroso que cualquier grito. Esa noche, entre copas vacías y una mesa que ya no le ofrecía consuelo, Leonardo comprendió que algo había cambiado para siempre. No lo sabía aún, pero aquella cena marcaría el inicio de su verdadera caída, y quizá, del arrepentimiento que llevaba demasiado tiempo evitando. Leonardo no podía apartar la mirada de la puerta del restaurante por donde Isabela había salido hacía unos minutos para atender una llamada. La cena que había planeado como una demostración de estatus y poder se había convertido en un espectáculo que lo dejaba expuesto, pequeño, y sin respuestas. Valeria, su acompañante, jugaba distraída con el borde de su servilleta. Ya no tenía esa expresión admirada de antes, en sus ojos se adivinaba una mezcla de incomodidad y fastidio. Bueno, dijo con una risa nerviosa, supongo que esto no era parte del plan, ¿verdad? Leonardo la miró con el rostro tenso. No, no lo era, y vas a hacer algo. Porque todos nos miran como si fuéramos los villanos de la noche. La voz de Valeria era ligera, pero su tono tenía veneno. Leonardo la observó con un hastío que no había sentido antes. De pronto, toda esa vanidad, todo ese juego de seducción que antes le parecía excitante, le resultó vacío. No te preocupes, respondió al fin. Esto terminará pronto. Ella se levantó con una sonrisa incómoda. Entonces terminaré mi noche yo también, dijo, tomando su bolso. No tengo paciencia para dramas matrimoniales. Y se marchó, dejando tras de sí un perfume dulce que se evaporó tan rápido como su interés por él. Leonardo se quedó solo con la mirada fija en el vaso de vino. Sentía las miradas ajenas, los murmullos disimulados. En su pecho ardía una mezcla de rabia y humillación. No por haber sido descubierto, sino porque Isabela, su esposa silenciosa, la mujer que él había creído sumisa, ahora era la que brillaba. Ella, no él. Cuando Isabela regresó a la mesa con Martín, lo hizo con una serenidad que contrastaba con su propia turbulencia. Se sentó, habló con su hijo con ternura, y ni siquiera miró en su dirección. Ese gesto, esa indiferencia calculada, lo hirió más que cualquier confrontación. No pudo resistirlo más. Se levantó y caminó hacia su mesa, ignorando las miradas curiosas de los comensales. Isabela, dijo, con voz baja pero urgente, tenemos que hablar. Ella levantó la vista con calma, sin sorpresa. Ahora te interesa hablar. ¡Qué ironía! Por favor, no aquí. Solo unos minutos. Isabela miró a su hijo y le sonrió con dulzura. Martín, puedes quedarte un momento con el señor Mateo. Voy a hablar con tu papá. El chef, que observaba discretamente desde la distancia, asintió y se acercó para entretener al niño, llevándolo a la cocina para mostrarle cómo hacían la pasta. Leonardo e Isabela salieron al jardín lateral del restaurante. El aire fresco contrastaba con el calor sofocante que él sentía por dentro. Las luces suaves iluminaban el sendero de piedra y el reflejo del agua danzaba sobre sus rostros. Era un lugar demasiado hermoso para una conversación tan amarga. No sabía que tenías relación con el chef, empezó él, intentando sonar tranquilo. Ni que habías trabajado con él antes. No lo sabías, respondió ella con serenidad, porque nunca preguntaste. Su tono no era agresivo, pero sus palabras pesaban. Leonardo se pasó la mano por el cabello, exasperado. Isabela, no estoy aquí para discutir. Solo quiero entender qué está pasando. Apareces de pronto con el chef más famoso de la ciudad tratándote como una reina, y yo quedo como un idiota frente a todos. Ella lo miró con incredulidad. ¿Eso te preocupa? ¿Cómo quedaste frente a todos? El silencio que siguió fue como una bofetada. Leonardo, dijo al fin, toda nuestra vida te ha importado más lo que la gente piensa que lo que yo sentía. Te obsesionabas con las apariencias, con las fotos, con las cenas perfectas. Y cuando yo me quedaba sola en casa, tú ni siquiera notabas que ya no te hablaba. Él bajó la cabeza. Cometí errores, lo sé, pero las cosas no eran tan simples. Tú también cambiaste. Claro que cambié, interrumpió ella. Me cansé de esperar algo que nunca iba a pasar, que me miraras como algo más que un adorno en tus eventos.
Leonardo quiso decir algo, pero la voz se le quebró. Ella continuó: cuando me fui a París, lo hice para trabajar, para crecer. Mateo confió en mí. Diseñé campañas, participé en proyectos que me hicieron sentir viva otra vez. Y lo que descubrí fue que yo no necesitaba ser la esposa de Leonardo Muñoz para tener valor. Cada palabra era una aguja en el orgullo de él. Se dio cuenta de que su mayor miedo no era perderla, sino aceptar que ella había aprendido a vivir sin él. Entonces, ¿esto fue planeado?, preguntó con una sonrisa amarga. ¿Viniste aquí para humillarme? No, dijo ella con voz tranquila. Vine a cenar con mi hijo. El destino se encargó del resto. Él la observó, buscando algún rastro de ternura, alguna grieta en esa serenidad inquebrantable. Pero solo encontró distancia. Isabela, sé que he sido un idiota, dijo finalmente, bajando la voz. Pero también sé que todavía puedo cambiar. Solo necesito una oportunidad. Ella lo miró a los ojos. Por un instante, algo en su mirada titiló. No era amor ni odio. Era compasión. Leonardo, las oportunidades se acaban cuando el respeto muere. Yo no quiero venganza, ni verte arrastrarte. Solo quiero paz. Él sintió un nudo en la garganta. Paz significa que no hay vuelta atrás. Paz significa que ya no te guardo rencor, respondió con suavidad, pero tampoco lugar en mi corazón. El silencio volvió, acompañado del murmullo del agua. Desde la ventana, el pequeño Martín los observaba, ajeno a la tensión, sonriendo al ver a sus padres juntos. Al menos déjame compartir la cena con ustedes, dijo Leonardo finalmente. Por él. Isabela lo miró un momento, luego asintió. Por Martín. Regresaron juntos al restaurante. Mateo, el chef, los recibió con una sonrisa discreta, como si supiera que algo importante acababa de suceder. Señora, ¿todo bien?, preguntó. Sí, Mateo. Gracias. Y gracias por cuidar de mi hijo. El chef asintió, colocó suavemente un nuevo plato sobre la mesa y se retiró. Leonardo se sentó frente a ellos por primera vez sin pretensión, sin esa coraza de arrogancia. Su hijo le mostró con entusiasmo una pequeña masa que el chef le había dejado amasar. Mira, papá, yo hice esto. Leonardo sonrió con sinceridad. Es perfecto, campeón. Durante el resto de la cena, Leonardo se limitó a escuchar. Escuchó a su hijo reír, escuchó a Isabela hablar con calma, y se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había sentido tanta paz en una mesa familiar. No era una escena de lujo, ni de poder. Era algo mucho más puro. Cuando el postre llegó, Isabela miró el reloj. Tenemos que irnos, Martín. Es tarde. Pero mamá, quiero ver cómo hacen el helado, protestó el niño. Mateo apareció entonces sonriendo. Puedo enseñarle rápidamente, señora, si lo permite. Isabela asintió, y el chef se llevó al niño unos minutos a la cocina. Leonardo aprovechó ese instante. Isabela, no quiero que esto termine así. No quiero que me recuerdes como el hombre que te falló. Eso ya no depende de ti, dijo ella con dulzura. Depende de lo que hagas de ahora en adelante. Él la miró fijamente. ¿Y si intento arreglar las cosas? Entonces hazlo, pero no para recuperarme. Hazlo porque finalmente entendiste que puedes ser mejor. Las palabras lo dejaron en silencio. No sabía si había esperanza, pero al menos había verdad. Cuando el niño regresó, Isabela se levantó. Gracias por la cena, Mateo, dijo con una sonrisa que iluminó el lugar. El placer es mío, señora, respondió el chef, inclinándose con respeto. Y recuerde, esta casa siempre será suya. Leonardo caminó con ellos hasta la salida. La noche afuera era serena con una brisa suave que traía el olor del mar. Déjame llevarlos, dijo él. No es necesario, respondió ella. El chofer del hotel ya viene. Leonardo la miró, buscando palabras, pero no las encontró. Ella, en cambio, lo miró con ternura resignada. Cuídate, Leonardo. Y cuida de ti, no de tu imagen. Cuando el auto llegó, Isabela ayudó a su hijo a subir y luego se volvió hacia él. ¿Crees que algún día puedas perdonarme?, preguntó él, casi en un susurro. El perdón no es el problema, respondió ella. Es la confianza, y esa, hay que volver a ganarla. Luego subió al auto, y se marchó. Leonardo se quedó en la entrada del restaurante, viendo cómo las luces rojas del vehículo desaparecían en la distancia. Por primera vez en años, se sintió vacío. Miró hacia dentro y vio al chef, que lo observaba con expresión tranquila.
Sobre la mesa donde había cenado quedaba una botella de vino abierta. Se acercó y leyó la etiqueta: Isabela, reserva especial. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Ella dejó su nombre en este lugar, pensó. Y yo lo perdí en el mío. Mientras los camareros comenzaban a apagar las luces del restaurante, Leonardo se quedó solo, sentado frente a su copa, recordando cada palabra, cada mirada. Por dentro, algo se quebraba, pero también algo nacía, el principio del arrepentimiento. No sabía si alguna vez recuperaría a Isabela. Pero una cosa sí comprendió esa noche: el verdadero lujo no estaba en los restaurantes caros, ni en los relojes, ni en las mujeres que lo adulaban. El verdadero lujo era haber tenido a su lado una mujer que lo amó de verdad. Y haberla perdido por no saber verla a tiempo.